Vos dijiste que íbamos a viajar mucho, así Sí, que nos vamos señor. a ir a Berlín, ¿te parece? Vamos a ir a hablar con Pablo Fabris, que nos acompaña desde Berlín para ver lo que está pasando en Alemania, porque parece que en el primer mundo también hay crisis de alquileres. ¿Es así, Pablo? ¿Cómo te va? Buenas tardes para vos, o buen mediodía para vos. Guten Tag, Guten Morgen por allá. ¿Cómo andan ustedes? Muy Buenos días. bien. ¿Cómo anda eso? A ver cómo sería. Empecemos a repasar ahora y vamos a hablar con Pablo seguido. Guten Tag, ¿qué significa? Guten Tag es para decir buen día como en general. Como vos lo Sí, decís, ya ha pasado el mediodía. Y Guten Morgen es para la mañana, es como además una formalidad. En el sí. caso de ustedes ya sería Guten Morgen porque ustedes están en pleno ahí desayunando, despertándose, tomando el mate. Sí. Así que Claro. el caso ideal para eso sería Guten Morgen. Guten Morgen, Viviana Muy bien, Valles. perfecto. Vamos Guten aprendiendo Morgen. Vamos siempre, aprendiendo. ¿viste? Guten Morgen, perfecto. A ver la pronunciación, muy bien. Guten Morgen. Mira, un tucumano hablando en alemán. ¿Quién lo ha visto? Bien. Solo lo Sacale la E. logramos acá. Tú sacale la E. Guten con la Gut- N al final. Ahí. Gutin. Ah, mira. Guten, Perfecto. Guten. Gutin. Perfecto. Ahí, dile ahí. Más gutural vendría a ser. Claro, Perfecto. claro. Pablo, Exactamente. ¿qué está pasando en Berlín que hay problemas con los alquileres? ¿Vos pudiste alquilar? Partamos de esa base. ¿O también sos una víctima del sistema? Está en la crónica en primera persona. Les cuento, no, estoy próximo a resolver el asunto, así que les voy contando un poco lo que sucede. Estás en un mundo, digamos, general, estamos en un momento donde hay parate en la economía en general, a nivel global, no es algo que esté pasando solamente en Argentina. Todo esto consecuencia de la pandemia que todos emitieron, y como emitieron unos años después, vienen las consecuencias con la inflación, etcétera. Y además también hay un gran agravante acá, que es consecuencia de la guerra Rusia-Ucrania. ¿Qué pasa con Ucrania? Ucrania es el principal, o era, el principal productor de trigo, un commodity fundamental, lo que hace que sube los costos. Y, por supuesto, Alemania dependía demasiado de lo que es los recursos que le proveía Rusia, es decir, para la energía, Sí. el gas y el petróleo. Entonces, ¿qué sucede? Como consecuencia de la guerra y toma partido para el lado de Ucrania, busca nuevos proveedores y encarece muchísimo la producción de los alemanes en un contexto además donde te estás encontrando que no es una economía recesiva. Exacto. Entonces, eso es una de las consecuencias a nivel global. Y a nivel ya, si te metes en lo micro, en lo cotidiano, es una gran problemática el tema, por ejemplo, de los alquileres. Por ejemplo, para que tengan una referencia, estuve investigando bastante y estamos entre los 1.200 y los 1.500 un departamento, 2 ambientes para una pareja joven. Estamos hablando en esos valores. Y los sueldos, estamos hablando, por ejemplo, de entre 1.500 euros y 3.000 por persona. Todo esto en un contexto, Entonces, Pablo, de inflación, ¿no? O sea, igual nosotros exactamente. hablar de No inflación estamos- en no Argentina hay es punto una de cosa. comparación. ¿Cuánta inflación tienen ustedes? Acá estamos en una inflación que viene arrastrada hasta ahora un 1,5. Si vos lo proyectás Claro. para el año, se podría llegar a decir que estamos hablando de un 4,5. No es baja. El año pasado fue 3,7 y el anterior fue 8,12. Entonces, no es baja. Estamos como... hay muchos problemas. No hay que idealizar un poco lo que sucede afuera. En No, el no, mundo no. también hay problemas Claro. y como vos decís, Viviana, para mí es fundamental que, digamos, estemos atentos de que cada país tiene su problemática específica. Pablo, Y también, por ejemplo, yo quería... Sí, perdón. perdón la interrupción. Pero ellos ahí no tienen No. maquinita como acá. Entonces, ¿cómo se genera la inflación? Porque ellos, No. al estar dentro de la comunidad del euro, no pueden estar, Emitir. no pueden estar emitiendo dinero. Por eso te digo, ¿cómo genera la inflación? Porque acá lo que nos explicaron es prendieron la maquinita y eso lleva a la inflación. No, a ver, lo que sucedió sí se emitió en pandemia. Todos los países lo hicieron y eso es lo que vos te vas a estar encontrando todavía hoy en muchos países. En todos los países del mundo, o la mayoría, todos están lidiando con el mismo flagelo, que es la inflación. Claro. ¿Y a quiénes afecta? A los que menos tienen, como siempre, como se dice también allá. Y, por ejemplo, te encontrás con que, por ejemplo, un tercio de la población alemana no puede ahorrar, no ahorra. Claro. Ahora, tenés otros problemas, que eso es lo que les iba a comentar. Yo siempre hablo del tema de la soga, la soga tensa o la soga laxa. Sí. Yo creo que la soga tiene que tener un nivel de tensión. La soga, ¿saben a qué me refiero? Al estrés. O sea, es necesario que tengas un nivel de tensión. Vos tú que corres, que me contó un pajarito, que todas las mañanas entrenás y te Claro. forzás, y al día siguiente te recuperás. Necesitas un poco de estrés, ese estrés de salir a entrenar y correr. Sí, un y al estrés día sano, siguiente- pero no puedes vivir en estrés Exacto, constante, claro. ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué tenés en Latinoamérica? En Latinoamérica tenés el problema de el estrés que te lleva al burnout, te quema la cabeza, que terminás con una depresión. Pero acá tenés otro tipo de estrés. Es el estrés de la soga laxa. Es decir, que
no hay, digamos, como el Estado te provee, te ayuda, te da una ayuda social, que es muy común, te encontrás con que no hay un incentivo por ahí al esfuerzo Claro. o la ambición como para poder, digo, ambición en un buen sentido, Nos como suena progreso, bastante ¿no? porque es la historia de nuestro país ¿Entienden? durante tantos años. Ahora, Pablo, Exacto. ¿cómo se resuelve este conflicto en el tema alquileres, por ejemplo? Que de repente amigos deciden, bueno, vamos a vivir juntos, así pagamos un poco Bueno, menos. lleva el impacto, hay un impacto social de esto, que ¿qué es? Claro. Te encontrás con, por ejemplo, no sé, jóvenes o no tan jóvenes, encontrás, no sé, dos amigos que tienen 40 años que comparten un departamento y dos habitaciones. Cada uno tiene su habitación y comparten los espacios Y sí. comunes. Claro. Esto es muy común, que por ejemplo en Argentina no es tan común, vos No. no lo ves tan frecuentemente. Entonces, digo, las consecuencias de lo que sucede a nivel economía también se repercute en las consecuencias sociales de la toma de decisiones de las personas y cómo viven. Entonces es muy común también otra de las cosas, un poco llega también, como les decía antes, con esto de la ayuda social también un poco llega la piolada, que es, tenés el que está alquilando y pide ayuda porque necesita pagar el alquiler. ¿Y qué hace? Subalquila una habitación por Airbnb medio mes y lo cobra bien caro porque Claro. también es difícil conseguir, entonces se hace un dinero extra y no trabaja. De hecho, yo he sido testigo con mis propios ojos del primer departamento que alquilo por Airbnb y te encontrás con eso, con esa misma situación. Una persona que está, Claro. un chico joven de mi edad, somos jóvenes nosotros. Sí, exactamente. ¿No? Por supuesto, todos Estamos somos de 40 y pocos acá. Exactamente. Exactamente, somos unos niños. Bueno, y te encontrás exactamente con un poco esto. Esta persona, testigo, entraba, miraba tele todo el día y tranqui. O sea, creo que de eso no se habla. Creo que, viste que muchas veces cuando vos ves lo que sucede en el exterior, viste, se idealiza un poco, se romantiza un poco. Romantizás se todo. ve- Ahora, ¿qué está haciendo Exacto, el gobierno? se ve eso. Digo, de cara a lo que pueda llegar a venir, que esto no sea un flagelo que se instale, gente de 40 y pico de años compartiendo departamentos porque no puede pagar uno solo el alquiler, digo, está sacando créditos para que la gente pueda dejar de alquilar y acceder a su casa propia o no. Tienen por constitución, los alemanes tienen por constitución que pueden endeudarse hasta cierto número, por ejemplo. No lo tengo presente hasta cuánto, pero tienen restricciones presupuestarias por constitución. O sea, claro. No pueden ir a, por ejemplo, vieron que sucedió hace poquito el tema del campo, hubo un conflicto con el campo aquí, bueno, que querían una especie de, estaban protestando porque les estaban quitando un subsidio, pero ellos no pueden dar más de cierto subsidio, que creo que no es más de 1%, por ejemplo, de la ayuda que le dan. Claro. Entonces, tiene como que se encuentra, digamos, la economía, es la tercera economía más importante del mundo, pero bueno, a ver, hay esta problemática también, esto está existiendo, está sucediendo. Sí. Pablo, gracias. Ahí tenemos algún problema con Por la favor. conexión, así que lo Exactamente. saludamos. En el primer mundo también hay problema de conexión. Pablo, muchísimas gracias y Por nos reencontramos el próximo fin de semana. Beso enorme.